estamos de regreso con más de Portadas al Día y un segmento que solo se puede vivir entre mujeres. Por supuesto, las princesas y reinas de este programa hoy estamos dispuestas a compartir con ustedes nuestras anécdotas y, ¿por qué no?, las anécdotas de ciertas amigas que nos han contado y que nos han permitido aprender. Bienvenida Alejandra, ay, Isabela y Génesis. Muchas veces el decirle no a un compañero, amigo, amiga, hace que nos quede un sentimiento de culpa. Te deja como el corazón un poquito arrugado. Pero la realidad es que a veces poner límites trae beneficios personales. Sin embargo, en la práctica nos cuesta hacerlo. Por ello, hoy entre mujeres vamos a debatir por qué poner límites nos hace sentir culpables. ¿Alguna vez se han visto envueltas en alguna situación como esta, Alejandra? Que el haberle dicho que no a alguien te dejó un sabor amargo. Mira, así con decirte un momento específico, no, pero sí sé que con el tiempo y con la madurez, con las experiencias, he aprendido a decir que no. Porque muchas veces uno como que, no sé, mira, acompáñame a esto o puedes hacer esto y uno dice, dale, está bien, yo estoy allí, pero en verdad es como que algo que no quieres hacer o, claro, no es algo que se vaya de tus valores o principios, porque obviamente si eso ya llega a ese punto, evidentemente tú dices que no de una sola vez. Pero de verdad que yo creo que eso es algo que se aprende con el tiempo y es lo mejor, porque cuando uno aprende a decir que no, uno aprende a poner límites, tenemos que entender que no vamos a quedar mal, porque uno a veces lo hace como para no quedar mal con esa otra persona. Sí. O sea, uno no sabe cómo poner esos límites sin hacer sentir mal a la otra persona. Y bueno, yo creo que hoy en día con la edad que tengo y ya con esas experiencias he aprendido a decir que no, explicar el porqué y no sentirme mal por eso. Mira, gracias a Dios, y gracias a Dios que el tiempo pasa, que uno crece, que uno evoluciona, que uno madura. Yo sí miro atrás, yo sí recuerdo muchas oportunidades donde por el hecho de no herir susceptibilidades, como bien lo decía Cesaria, no podía decir que no. Y cosas simples, cosas tan pequeñas como por ejemplo en el Miss Venezuela. Algo, como yo le digo, tan tonto, donde quizás un maquillador que yo sabía que no me iba del todo bien con él, con su maquillaje, no me veía como yo realmente me sentía cómoda, por no herir susceptibilidades, aceptaba a Isabela Rodríguez que lo maquillara, entonces me sentía mal yo por hacer sentirlo bien a él. Y esto es un caso quizás banal, digámoslo de alguna manera, pero sí, en muchas oportunidades, y por eso digo, agradezco a Dios que pasa el tiempo, que uno madura y que uno tiene ese autoconocimiento, porque el poner límites te lleva, digamos, a esa sensación de plenitud en cualquier ámbito donde uno se desarrolle. Entonces yo creo que más allá de todo, el autoconocimiento, el saber que si algo acá te genera incomodidad, no está bien lo que estás haciendo. Sí. Entonces siempre tomar decisiones que sumen para tu vida sin herir al otro. Sí, no, y que al final la persona que te quiera te va a entender, ¿sabes? No, si realmente es tu amigo o si es tu familiar, él te va a entender y va a decir, está bien, Génesis, que no me quieres acompañar esta vez o que no quieres hacer esto, yo te entiendo, no pasa nada, la vida sigue. Pero a veces yo también era como Isa, a mí me costaba muchísimo decir, o sea, siempre decir que no, me costaba. Yo, sí voy, y sí, y tal, y era por la pena de qué van a pensar de mí, o por lo menos sí. A veces no quería salir con mis amigas porque, no sé, no estaba a gusto, decía que no, entonces, y si después no me invitan más, iban a decir que no, tal. ¿Serio? Tú mismo como que te das esos golpes de pecho y luego dices, no, pero es que si son mis amigas, ellas van a entender que está bien que un día no quiera salir con ellas y no pasa nada, ¿sabes? Y ahí es cuando tú aprendes a priorizarte, a priorizar tu tiempo, saber en qué realmente quieres gastar tu tiempo, porque al final es lo único que no se recupera. Entonces el priorizar y ponerte a ti primero no está mal, y al final la gente lo va a entender. El miedo a lo que pueda la gente pensar de nosotras al decir que no, a veces nos hace pasar por encima de lo que nos hace felices, y eso es tan delicado. Quizás en este momento esta reflexión le está abriendo las puertas o el corazón, el entendimiento a alguien que en este preciso momento no sabe qué responderle a esa persona que le está incomodando con una invitación. De hecho, yo me atrevería a decir que esto puede generar muchos traumas en nuestra vida. Sí, si tú no tienes claro realmente a dónde quieres ir.
he tenido casos muy cercanos donde hay mujeres que no le han dicho que no a un caballero por simplemente no herir sus susceptibilidades. He conocido también casos en los que las mujeres son capaces de asistir a consultas médicas en vista del compromiso, como que, ay, no, es que yo tengo un compromiso con este doctor, yo tengo que ir, entonces los resultados son irreversibles. Incómodos, ¿sabes? Sí, son irreversibles e irremediables. Entonces, cuando entramos en conciencia de lo importante que es decir que no, en ciertas ocasiones sabemos lo felices que podemos llegar a ser. Sí, Jessy. Sí. Mira, yo creo que este punto a veces, o este tema, uno lo deja pasar así como a la ligera, y uno no sabe que eso termina de verdad afectando el autoestima, el hecho de que tú le das prioridad o la responsabilidad a otra persona de poder manejar tus emociones, porque estamos conscientes que tú, al decir que no, ya le estás dando la potestad a otra persona de poder manejar tus emociones. Y yo siempre he dicho, una de las cosas que yo siempre resalto de mí es el hecho de saber manejar mis emociones en este punto de mi vida, porque a final de cuentas todo se mueve bajo las emociones que vivimos diario. Entonces uno no puede estar por la vida, bueno, diciendo que no, por el hecho de pensar en el otro. Hay que pensar siempre en uno primero, señores, porque de eso se basa la vida, ¿no? Sí, estás en el lugar y después dices, ay, hubiese dicho que no. Sí, ella que habla de emociones. Y eso pasa cuando no sigues tu intuición. Sí, tal cual, cuando no sigues tu intuición. Y ahorita que Isa menciona el tema de las emociones, de verdad que yo soy de ese tipo de personas que al final digo que no y me siento bien, pero puedo pasar 2 días con una ansiedad durísima pensando en cómo le voy a decir que no. Y me enrollo demasiado. Entonces me hago una novela y de verdad, uno sufre más por lo que no pasa, por lo que uno piensa y de verdad no sucede nunca. También. Pero es como, ay, y si le digo que no y se molesta, y si le digo que no y no sé qué, o mejor le voy a decir que tengo un compromiso, o vamos a decir que no y ya está. Y después que uno lo dice, la otra persona muchas veces es como que, ay, bueno, está bien, no pasa nada. Claro, hay otras que sí, ya uno conoce sus actitudes, pero es que uno se siente mejor. Uno no siempre puede decir que sí. Hay que poner límites. Ese es uno de los 4 acuerdos, que es no suponer. ¿Sabes? Porque a veces dejamos de hacer algo y no sabemos cómo hacerlo porque no, que la otra persona me va a hablar mal, se va a molestar conmigo. ¿Y por qué supones? Pregúntaselo, ya hazlo, y si se molesta contigo, mira, ¿qué fue lo que pasó? Pero a veces suponemos que alguien está mal y no es así. La suposición te quita años de vida. Mira, a mí me pasó mucho con la boda. De repente Alejandra, no sé, pudo haber pasado también por esta situación. Pero, por ejemplo, yo quería invitar a una persona en particular. Entonces, esta persona en particular me decía, ay, pero es que yo puedo ir con mi mamá y con mi abuela. Entonces uno dice, ¿cómo? Dios mío, ¿cómo le digo que no? Entonces uno empieza con aquella batalla, pero Dios mío, como el sentido común, señores, tenemos una lista medida de invitados, entonces después esta persona, ay, pero es que yo quiero ir con mi mamá y con mi abuela, entonces, ¿cómo le digo que no? ¿Será que puedo? Y tú, de verdad, todas las que se han casado y las que están ahorita planificando una boda deben sentirse identificadas, porque ahorita que me lo dijiste, mira, totalmente, creo que ese es el mejor ejemplo. ¡Qué caos! Yo pensando si le pregunté a Alejandra que si podía ir con ella, te pregunté.